Preguntas sustentables. Y en esta cita sustentable tenemos el agrado de estar en línea con la coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro. Ella es Sabine Papendiek. Bienvenida, Sabine, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Mucho gusto, María Elisa, un gusto. Bueno, la verdad es que el tema del carbono neutro, la huella de carbono, empiezan a sonar cada vez más, la gente empieza a preguntar y a darse cuenta de que es un tema ambiental de alguna manera que llegó para quedarse, por suerte. Y todo el año pasado en el programa estuvimos repasando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, a nivel mundial que fueron determinados por la ONU. Y mi primera pregunta, Sabine, es preguntarte si este Programa Argentino de Carbono Neutro es parte de esa iniciativa o si viene a raíz de los Objetivos de Desarrollo de ODS o si es una cosa particular distinta. Bueno, un poco para contarte, Elisa, el Programa Argentino de Carbono Neutro es una iniciativa privada para los privados que se cimienta principalmente en las bolsas de cereales de comercio de Argentina, ¿sí? Con el objetivo principalmente de lo que es agregar valor ambiental a productos para mantener el acceso a mercado o acceso comercial de esos productos que nosotros producimos y exportamos en la República Argentina. Obviamente toda esta iniciativa del programa está alineado a lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los ODS, claro. Y mismo una de las herramientas que desarrollamos está alineada a ODS, pero específicamente sale en respuesta a un requerimiento de acceso a mercados, en tanto que los productos ahora no solamente tenemos que producir alimentos, sino tenemos que agregarle valor ambiental a esos alimentos. Qué interesante. Sé que es una iniciativa de las bolsas de comercio, digamos, de unas instituciones del sector privado que quieren aumentar registrar la huella de carbono de los productos que se venden. Claro, la idea es una iniciativa que surge a nivel privado, si bien nosotros tenemos algunos convenios y trabajamos también con el sector público, esto, como siempre decimos, es una iniciativa privada para los privados y el objetivo es generar herramientas que nos posibiliten a todos los actores productivos, desde la cuna, o sea, desde el campo, desde la producción de insumos, hasta pasando por las plantas, por los acopios, ¿sí? o por los diferentes, ahora con la mesa de lácteo, por los tambos, por las plantas industriales, por los exportadores, hasta llegar a un barco o una comercialización doméstica en Argentina, uh-huh, que nos permita saber cuánto carbono equivalente tiene ese producto en función de cómo es que lo estamos produciendo. Espectacular, o sea que hacer una especie como de trazabilidad de carbono desde el campo hasta la mesa de la persona que consume el producto. Claro. ¿Entendí bien? Sí. La idea es eso, es saber cuánto carbono equivalente tiene ese producto, que sabés que esto varía de producción en producción, no es un valor promedio, no es decir, claro, bueno, la producción de tal producto en Argentina tiene tantas emisiones, no es ese paquete de fideos, ese litro de leche, claro, ¿sí? Esa tonelada de soja tiene tantas emisiones equivalentes dentro, ¿no? O sea, corresponde a esto. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llegar a una carbono neutralidad de esos productos. Claro. Intentar de alguna forma de que no tengan un impacto, o sea, de mejorar su desempeño ambiental. Entonces, por eso también el programa genera herramientas de gestión que listan iniciativas o acciones que uno podría empezar a implementar intentando mitigar esas emisiones. O sea, por ejemplo, sí, no sé, reduciendo kilómetros recorridos, o por ejemplo, teniendo un biodigestor o aplicando determinado fertilizante con determinada práctica para que tenga menor incidencia en las emisiones, o claro, realizando diferentes prácticas, ¿no? Empezar a ver cuál es la receta de esto, ¿no? Porque nosotros producimos de una manera muy eficiente, pero podemos hacerlo aún mejor. Claro, o sea, está buenísimo, porque en el fondo, o sea, vos me estás diciendo que hasta mide, por ejemplo, el carbono que emite el camión que lleva el grano del, uh-huh, campo al puerto, por ejemplo. Por ejemplo, sí, porque vos pensá que cuando vos haces la contabilización del carbono equivalente, tenés que hacer un análisis de ciclo de vida. Esto es decir, bueno, a ver, ¿cómo yo llego con ese paquete de fideos, esa tonelada de soja al barco? Sí. Entonces, yo tengo que empezar a contar cómo produzco y ir viendo todas las entradas y salidas que yo tengo. Si yo aplico un fertilizante, cuántas emisiones tiene ese fertilizante. Si yo recorro determinados kilómetros y tengo un flete lleno o un flete vacío, qué influencia tiene, qué packaging, qué proceso productivo. Entonces tenemos que analizar todo ese análisis de ciclo de vida e ir contabilizando todas estas emisiones, tanto salidas como entradas. Claro. Y a su vez también en la parte del campo, sobre todo, tenés también una capacidad de captura de carbono, ¿no? Porque toda actividad de fotosíntesis tiene una capacidad de capturar carbono, con lo cual esto es como una cuestión contable, ¿no? O claro, sea, tenés entradas y salidas
y ahí obtenés el valor final que se llama balance de carbono de ese producto. Espectacular. O sea que, Sabine, en realidad también se puede hacer como una vuelta de tuerca más para más adelante, que es casi que producir menos carbono del que había por este tema de captura de carbono. Se puede hasta dar un paso más. No es el caso Totalmente. de ahora. Pero digo, salir de la neutralidad para ir hacia una cosa que sea todavía favorablemente sustentable, ¿no? Totalmente, porque la idea es, siempre desde el programa decimos lo mismo, hay que saber dónde estamos para saber a partir de esa línea de base ambiental qué más podemos hacer. Claro, una vez que uno sabe cuánto es el carbono equivalente que tenés en tu gestión, en tu producto, pues ahí el día de mañana podés trabajar hacia mitigar emisiones, porque todavía estás por arriba, seguís emitiendo, o si de repente el resultado te empieza a dar que vos estás emitiendo digamos, menos de lo que estás capturando, tenés una capacidad del día de mañana de tener bonos de carbono, que también se comercializan. ¿Son los famosos bonos verdes? No, son bonos de carbono. Los bonos verdes son financiamientos para realizar este tipo de acciones que tienen tasas preferenciales o que están linkeados a acciones de sustentabilidad. El bono de carbono es, bueno, esa captura de carbono tiene un valor comercial que se puede salir a en el mercado. Tiene todas unas cuestiones técnicas bastante específicas, ¿no? Para que vos muestres que realmente tenés ese bono. Pero bueno, el programa también lo que busca es empezar a capacitar, a sensibilizar sobre el tema para que realmente todos entendamos qué es esto del carbono equivalente, qué es un bono verde, qué es un bono de carbono, ¿sí? Qué es la gestión, qué valor adicional, qué externalidad positiva yo le puedo sacar a todo esto. Claro, espectacular. Porque yo me imagino que si yo tengo un paquete de fideos enfrente, que tengo uno que tiene una etiqueta que me dice que es neutral en huella de carbono y uno que no, al mismo precio voy a elegir incluso voy a pagar más por elegir el que tiene menos huella de carbono. Bueno, a eso tienden los nuevos consumidores, ¿no? Ahí hay toda una cuestión también de sensibilización y de formación, pero sí, el nuevo consumidor, sí, si uno lo mira así más en perspectiva, tiende a eso, digamos, a valorar mucho más un producto que tenga un valor ambiental agregado por sobre el que no lo tiene. Y inclusive en algunos mercados desarrollados, si nosotros lo pensamos como país agroexportador neto, en algunos mercados inclusive se paga más, ¿sí? Por un producto que tenga este tipo de certificaciones. Claro. Pero bueno, hoy por hoy el mercado tiende hacia una generalización, ¿no? O sea, es lo que siempre decimos es, hoy por hoy no se puede producir siendo no sustentable. Hoy producir en el mundo actual necesita ser sustentable como una condición sine qua non de base, ¿no? Espectacular. Y por eso surge este programa argentino de carbono para ayudar a todos los productores a poder hacerlo de una manera más eficiente. Contame cómo se organizan, ustedes están organizados en mesas sectoriales. Contanos un poquito cómo es la organización del programa argentino de carbono. Las mesas sectoriales, como nosotros tenemos que ir desde la cuna hasta lo que es la distribución de ese producto, tenemos que involucrar a todos los actores productivos, ¿no? Entonces tenemos que ir desde los insumos básicos hasta el exportador o hasta el comercializador. Entonces se crean estas mesas sectoriales donde participan los actores productivos como casos testigos o como casos validadores. ¿Esto qué quiere decir? Siempre con cartas de confidencialidad mediante, el caso testigo lo que hace es disponer y contar cómo es ese proceso productivo, se modeliza y se hacen los calculadores que después son validados por el resto de las empresas que participan, porque la idea es que todas estas herramientas después están accesibles de manera gratuita para cualquier actor productivo en la República Argentina. Entonces estamos construyendo un traje a medida que les tiene que servir a todos. Entonces esto lo podemos hacer gracias a la conformación de estas mesas sectoriales que ya tenemos la mesa de leguminosas, la mesa de maíz y de sorgo y la mesa de trigo, y acabamos de conformar y está empezando a trabajar la mesa de lácteos. Espectacular. O sea que van por actividad y los van organizando de esa manera. Sabine, volviendo un poco para atrás, si alguien escucha esta entrevista y como decís vos todavía está como aprendiendo qué significa esto de las huellas de carbono, vamos a recordarle a la audiencia que las huellas de carbono son emisiones de gases de efecto invernadero cuantificadas en dióxido de carbono, ¿verdad? Sí,
Sí, pues se llama equivalente porque vos tenés diferentes gases de efecto invernadero y lo que haces es llevas una equivalencia a un único gas, con factores obviamente de conversión. Pero es eso, ese es el objetivo, ¿sí? Okay. Saber cuáles son las emisiones que tiene ese producto en el alcance que vos le definas. Por ejemplo, en el caso del Programa Argentino de Carbono Neutro, vamos desde la cuna, que es desde la producción de los insumos, hasta la disposición en una comercialización doméstica o hasta puerto. Claro. Después puede ser que el importador le agregue el transporte internacional, le agregue la disposición final en ese mercado, hasta inclusive, por ejemplo, el consumidor puede también empezar a sumarle a ese balance de carbono las emisiones de hervir el agua para cocinar el paquete de fideos, por ejemplo. O sea que ya es como hilar muy finito. No, hasta inclusive puedes ir a la disposición final del paquete. ¿Qué haces con ese paquete? Pues ese paquete de, no sé, de tal packaging se dispone en una disposición domiciliaria y bueno, ¿qué pasa con eso? Claro. Y ahí empieza el concepto de economía circular, ¿no? Claro, ¿qué hacemos con los residuos que ingresan en otro sistema, ¿no? Claro, o sea, todo este programa también coincide, digamos, con todo lo de las empresas B y toda esa movida de poder como cerrar el ciclo de tanto de consumo, la producción, el uso y volver a reciclar, no dejar nada residual, ¿no? No, por eso, Empresas B es una de las iniciativas, así existen un montón de otras iniciativas en temas de sustentabilidad, pero de vuelta hoy ser sustentable es una condición de producción y de comercialización. Entonces, hay que empezar a involucrarlo en las decisiones en todo sentido dentro de cualquier empresa, de cualquier productor, y hay que sacarle el mayor provecho posible, ¿no? También desde el lado, por ejemplo, de las eficiencias. Esto no solamente tiene un retorno económico, sino que también, por ejemplo, uno empieza a ser más eficiente en las aplicaciones, en los procesos productivos, y eso incide en una disminución de costos, por ejemplo. Claro, perfecto. Así que tiene un efecto derrame muy, muy amplio. Así que el éxito que hemos tenido en las mesas que hemos implementado nos deja ver que quizás productores o empresas que no tenían mucho conocimiento respecto a este tema, hoy por hoy están fijándose, o sea, están preguntando cuánto cotiza un bono de carbono o preguntando qué tecnología podrían implementar, están pensando mucho más allá, y ese quizás es el valor agregado más importante, ¿no? Generar conocimiento y capacidades locales en la temática. Claro, espectacular, porque además, bueno, toda la localidad se resignifica. Sabine, si alguien escucha esta entrevista y es, qué sé yo, un productor o alguien que quiere empezar a meterse en este tema, que ustedes tienen como un canal de comunicación, ¿cuál es el primer paso? ¿A dónde llaman? ¿Van a la mesa sectorial? ¿Qué hacen? Bueno, si quieren entrar en contacto con nosotros, pueden comunicarse directamente al programa. Tenemos nuestra página web, que nos encuentran como carbononeutro.org.ar, o bien en cualquiera de las bolsas, ¿sí? La bolsa de cereales de Buenos Aires, de Bahía, de Córdoba, de Santa Fe, de Chaco, de Entre Ríos, de Rosario, nos pueden encontrar. Así que nos escriben al correo y nosotros, por suerte, hemos nacido de alguna manera con la virtualidad y tenemos esa capacidad de ponernos en contacto siempre, estar 24 horas disponible para buscarle a cualquiera una salida de participación, porque cuantos más seamos, mejor es el resultado que obtenemos. Totalmente. Bueno, Sabine, muchísimas gracias por esta entrevista en el programa, la verdad que es súper interesante, así que quedamos en contacto para poder servir de difusión para todo lo que necesiten. Dale, perfecto. Esperamos muy brevemente poder contarles los resultados de la mesa láctea. Un saludo enorme. Un saludo. Adiós. Bueno, y así pasaba Sabine Papendiek, coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro, una iniciativa de productores para poder certificar los alimentos que se exportan con neutralidad de carbono.